Muy buenos días, el tema de hoy es desierto. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versos 1 al 9. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quirit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quirit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Desierto. Tremendo cómo el Señor usa este siervo de Dios, a Elías. Cómo el Señor lo lleva a que no llovería durante 3 años y medio en el pueblo de Israel. Cómo lo lleva a hablar a Acab que no llovería durante ese tiempo, pero aún así, después de que desata la palabra, va y se esconde, pero por orden del Señor. Y lo lleva a pasar un desierto. Hay momentos en los cuales a usted y a mí el Señor nos lleva a pasar por un desierto, pero ¿cuál era el propósito por el cual el Señor mandaría a Elías a que se escondiera en ese desierto, a que se escondiera en esa cueva? Y era precisamente para formarlo. Hay desiertos en los cuales el Señor permite en usted y en mí, pero es para formarnos. ¿Pero para qué? Para que muchas veces no nos vanagloriemos porque somos usados por el Señor en determinada situación, determinada circunstancia. Este hombre fue un hombre muy usado por Dios. Él mismo lo dice, en la palabra dice que él era un hombre sujeto a pasiones. Pero cómo el Señor lo usa de una manera sobrenatural en este tiempo contra Acab y contra Jezabel. Pero lo usa con milagros y prodigios sobrenaturales, que aún detiene el agua para que no lloviera durante 3 años y medio. En el desierto, Dios directa o indirectamente guía al discípulo a lugares secos y desolados. Cuando la persona no ve los frutos de su trabajo, cuando se pregunta si de verdad tiene un llamado de Dios, y hay veces es dejado solo, con nadie con quien hablar, sino con Dios, ya que tiene que recordar que ahí no está solo. Cristo, el Señor, está con él. Él lo orienta, lo guía y lo direcciona. Ya que el Señor no había abandonado a Elías, él estaba con él, pero estaba siendo probado en su humanidad, en cómo estaba obrando y estaba actuando, si realmente estaba dependiendo del Señor o no, si realmente el Señor confiaba en él para lo que venía a hacer más adelante. El propósito del desierto se puede apreciar todo lo bueno que Dios ha hecho y hace por cada uno de nosotros. Y ahí se aprende a confiar única y absolutamente en Él. Mire que si usted y yo no pasamos por un desierto, realmente no estamos dependiendo de Dios. Estamos dependiendo de nuestros recursos, de nuestra humanidad, de nuestros proyectos, de nuestra voluntad, de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades. Y ahí no estamos dependiendo de Dios. Como Elías empezó a depender totalmente de Dios, él obedeció. Pero como el Señor lo sustenta a través de un cuervo, y dice que le traía carne y pan y estaba al lado de un arroyo. O sea, ahí tomaba el agua. Pero la dependencia total a la cual el Señor lo llevó. ¿Será que usted y yo estamos preparados para una dependencia tal? ¿Una dependencia como la que tuvo que vivir el profeta Elías? ¿Será que usted y yo, al vernos en una situación difícil, dependemos del Señor o empezamos a murmurar o a criticar o a quejarnos o a buscar cómo suplir una necesidad para no vivir ese desierto? Hay diferentes clases de desiertos que el Señor permite para usted y para mí. Desiertos muchas veces en necesidades económicas, hay veces en la salud, hay veces en la parte laboral, hay veces con la provisión, hay veces en la parte del carácter, de las actitudes, como que las cosas no se dan, como que yo intento por acá, intento por allá, pero no se da. Pero no vamos a la oración y a clamarle al Señor, y meternos en un ayuno y preguntarle al Señor: ¿qué está pasando, Señor? ¿Será que este es un desierto que yo tengo que pasar y que tú estás permitiéndolo en mi vida para probarme en esta área, en este proceso, en este proyecto? A veces no lo hacemos, pero preferimos buscar las estrategias nuestras y no las de Dios. Es el sitio donde Dios nos desnuda,
de nuestra propia sabiduría, donde no podemos usar las maneras que usábamos en el mundo. Y se nos enseña que los caminos y maneras de Dios son diferentes, ya que nos obliga a ir a la roca, a Jesucristo, y nos obliga a ir a Él por agua, para beber esa sed en el tiempo del desierto, para poder alimentar esa sed. Y es allí donde mueren muchas cosas que no sirven en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos es donde encontramos la respuesta del Señor, porque como encontramos en la palabra que diferentes siervos de Dios fueron usados en los desiertos. Nos encontramos con un hombre en el Antiguo Testamento, Moisés, un hombre que vivió 40 años apartado del Señor, pero el Señor permitió que se apartara esos 40 años para formarle el carácter a Moisés, porque era un hombre soberbio, orgulloso, prepotente y altivo. Hasta se había convertido en asesino, ya que había matado a uno de los egipcios cuando fue a rescatar a uno de los del pueblo de hebreo. Pero cómo el Señor transforma a este hombre sobrenaturalmente. A otro que el Señor transformó sobrenaturalmente en un desierto fue al apóstol Pablo, un hombre aguerrido, un hombre de carácter, un hombre soberbio, un hombre con conocimiento, un hombre de palabras, de la ley de Dios. Pero cómo el Señor lo transforma a ser un hombre manso y humilde, en la cual encontramos en la palabra que él mismo habla y que no se vanagloria de cómo el Señor lo usa ni de las revelaciones de Dios, sino él solamente se jacta hablando de sus debilidades, de las pruebas que tuvo que vivir, las pruebas que tuvo que pasar, de esos desiertos que tuvo que vivir. Solamente se vanagloriaba de eso, porque ahí fue donde el Señor lo formó y lo transformó para ser un hombre muy usado por Dios. ¿Qué proceso estamos viviendo? ¿Pero qué procesos se alargan para ese proceso? Para poder llegar al nivel que el Señor está esperando en usted y en mí. Hay procesos que no se alargan por culpa de Dios, es por culpa nuestra, porque no lo aceptamos. Y eso lo encontramos como pasó con Moisés. Pero como el Señor lo usó para cambiarle ese carácter, pero era para guiar al pueblo hebreo, sacarlo de Egipto y para que pasara a Canaán. Pero como el Señor probó a este hombre más de 40 años por el desierto guiando a este pueblo. Y cómo no pudo entrar a la tierra prometida a Moisés, precisamente porque algo se le salió de su carácter, algo faltó en este desierto para Moisés formarle el carácter. Pero también tengamos en cuenta que no era un pueblo fácil de llevar, porque este gran hombre de Dios fue retenido en el desierto por 40 años y fue pastoreando ovejas. Ante los ojos de los hombres, esto no tiene relación con su llamado de libertador, ya que Dios le tomó 40 años en desnudar a Moisés de sus costumbres egipcias y prepararlo. ¿Y prepararlo cómo? A su manera, para usarlo en tan grande empresa, en tan grande misión. Hay veces el Señor tiene que desnudarnos a usted y a mí en nuestro carácter, en nuestras actitudes, nuestra voluntad, nuestro yo. Lo que más nos cuesta es morir a nuestro yo. Es que yo soy así, es que yo pienso así, es que yo actúo así, es que yo obro así, es que Dios me usa así. Hay veces decimos, es que para Dios yo soy así y Él me le gusta como yo soy así. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta que a Dios no le agradamos así. ¿Y por qué? Porque aún hombres tan usados por Dios fueron transformados ¿en dónde? En el desierto. Y no, Dios no lo usó solo. Entonces podría Dios haber usado a Moisés con su conocimiento que pudo haber adquirido en Egipto, pero no, Dios lo usó con las estrategias que Dios obró a través de Moisés, como Dios lo orientó, ya que no hubiese resultado como el Señor lo hubiera sacado para llevar al pueblo hebreo por todo el desierto durante 40 años. Cada discípulo debe comprender que la prueba del desierto es una clase especial que nos da el Espíritu Santo para darnos entendimiento y conocimiento, pero es también para nuestro beneficio en el ministerio, en el propósito, en el llamado por el cual el Señor nos viene formando para llevarnos a ese nuevo nivel, para la gloria y honra del Señor en su parte espiritual, en su parte ministerial, para el ministerio, para el propósito, para el llamado de Dios. Pero hoy lo oro y le pido al Señor que todo desierto que estemos viviendo o estemos pasando, lo pasemos en excelencia, así como lo pudo pasar Elías, y el Señor lo llevó a un nuevo nivel de gloria, para la gloria y honra del Padre en Cristo Jesús. Amén y amén.